ser reflexiva no se cumpla nunca. Voy a lo siguiente. Supongamos que el conjunto A es el conjunto formado por el 1 y el 2. Entonces, uno tiene el 1 con el 1 y el 1 con el 2. Esa sola relación. Entonces yo digo que esta relación no es reflexiva, porque no es cierto que todos los elementos de A están relacionados con ellos mismos. ¿Por qué no es reflexiva? Porque el 2 no está relacionado con el 2. Entonces, no es reflexiva. Pero tampoco es A-reflexiva, porque ser A-reflexiva, escribo acá la definición, es que todo elemento del conjunto no esté relacionado con él mismo. Ningún elemento puede estar relacionado con él mismo. Entonces, esa sí sería A-reflexiva. Y por supuesto que también sería no reflexiva. ¿Se entiende esto? Ahora voy a la transitividad, pero primero con la reflexibilidad. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Con la transitividad, lo mismo, lo análogo. Si uno tiene una relación en este conjunto, X con Y con Z, Z con X, perdón, Z con X con Z, y W con X. Esta relación no es transitiva. ¿Por qué no es transitiva? Porque si bien está W con X y X con Z, falta W con Z para que sea transitiva. Entonces, esta relación no es transitiva, porque hay dos flechas que se pueden concatenar y no está la flecha resultante, por decirlo así. Pero esta relación no es A-transitiva, porque para que sea A-transitiva, lo que debería pasar es que cada vez que dos flechas se pueden concatenar, no esté la flecha resultante. Y acá sí estaba esta. Por supuesto que esté esta flecha no alcanza para que sea transitiva, porque por ejemplo falta esta otra. Pero que esté arruina la A-transitividad, porque la A-transitividad dice que nunca se puede cerrar un ciclo. Lo A antes de una propiedad quiere decir que nunca se cumple. ¿Se entendió? Sí, ahí queda más claro. Si no quedó del todo claro, díganme, lo repito. Bueno, ¿seguimos entonces? Y la simétrica es la siguiente. Simétrica quiere decir que cada vez que hay un par ordenado, tiene que estar subsimétrico. Esta relación no es simétrica, porque como está el I con el Z, debería estar el Z con el I y no está. Entonces, esta relación no es simétrica. Pero no es asimétrica, porque para ser asimétrica, cada vez que hay un par, no debe estar el simétrico. Esta sí es asimétrica. Para que sea asimétrica, nunca tiene que haber, si una flecha va, nunca tiene que estar la vuelta. ¿Se entendió? Alguien había preguntado lo de la asimetría. La antisimetría es que si hay una flecha que va y otra flecha que vuelve, tiene que ser al mismo punto. Esta no puede ser antisimétrica, porque salgo de X, voy a Y
y salgo de Y vengo a X, y X e Y son distintos. Esta relación sí es antisimétrica, porque no hay una flecha que vaya y que vuelva a lugares distintos. Y acuérdense que cuando una negas en una implicación, cuando el antecedente es falso, el consecuente siempre es verdadero. Independientemente del valor de verdad del consecuente, la implicación siempre es verdadera. Esta relación, la que tiene un bucle, por ejemplo, en X, sí es antisimétrica, porque cada vez que una flecha va y vuelve, lo hace al mismo lugar. Entonces, con estas 4 definiciones, que son las básicas, reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva, nosotros definimos los 2 tipos de relaciones con los que vamos a trabajar. Fundamentalmente, que son las de orden y la de equivalencia. Orden tiene que ser simétrica, tiene que ser reflexiva, antisimétrica y transitiva. Y la de equivalencia tiene que ser reflexiva, simétrica y transitiva. ¿De acuerdo? Profe, Sí. ¿viste en el primer ejemplo de relación de orden, que es transitiva, habíamos dicho? ¿La que tenemos acá en pantalla? Sí, la de R1. Sí. Una pregunta, ¿esa es transitiva porque por ZZ, porque lo puedo concatenar con el mismo, con ese mismo, digamos? Exacto. Es transitiva porque vos tenés el XY y no tenés con quién concatenarlo. Claro. Entonces, como no se puede verificar, mejor dicho, ¿será que voy a cambiar el marcador? ¿Cómo era la condición de transitividad? Era que si se puede concatenar, hay que buscar el concatenado, digámoslo así. ¿Se ve la pantalla? La pizarra, digo. Sí, sí, sí. Vos tenés el XY, no tenés con quién concatenarlo. Entonces, como te falta esta parte del antecedente, todo es falso. Y cuando en una implicación el antecedente es falso, toda la implicación es verdadera. Cuando agarrás el par ZZ, tenés con quién concatenarlo y el concatenado vuelve a ser ZZ y pertenece a la relación. Eso era lo que vos decías, Lucía. Claro, sí, 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 era para sacarme la duda. Sí, está bien lo que decías. Con el ZZ está bien lo que decías. Y con el XY, como no tenías con quién concatenarlo, es lo que estamos aclarando acá. ¿De acuerdo? Sí, y una duda más. Sí. Con el ejemplo 2 habían dicho que no era reflexiva porque no está el II y el XY. No entendí por qué el XY. Reflexiva no es porque no El está 2, el X. ¿Cómo? sí, el ejemplo 2. Que no era reflexiva porque no está. No, arriba. En la R. R2. No, sí, esa. Que no es reflexiva porque no está el II y el XY. No, el XX. Ah, claro, está bien. Sí, sí. Perfecto. El XX. Alguien preguntó en el chat acerca de las relaciones de orden total y orden parcial. Yo no las definí, ustedes en la práctica hablaron de eso seguramente. Una relación es de orden total cuando 2 elementos cualesquiera están relacionados. En cambio, una relación es de orden parcial cuando eso no pasa. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, 2 números reales, siempre hay uno que es menor que el otro, porque en la recta siempre hay uno a la izquierda del otro, menor estricto, o menor igual, si fueran iguales. Eso es un orden total, pero una relación de orden no necesariamente es un orden total, y en ese caso se dice de orden parcial. Supónganse que en el conjunto X tengo el 1 y el 2, y armo una relación
que sea 1, 1, 1, 2. Eso es un orden total, porque todo número es menor o igual que alguno, en particular que el mismo. Pero un orden parcial es cuando eso no pasa, cuando no necesariamente, dados dos elementos, siempre uno es menor que el otro. Las definiciones de relación de orden y de equivalencia son muy importantes. Si hace falta volver a revisarlo, lo hacemos el lunes que viene. Ustedes igual van a seguir trabajando en la práctica con esto, así que van a poder preguntar todo lo que no quede claro. ¿Algún otro comentario? Si no, voy a arrancar con lo de particiones y conjunto cociente, que el otro día dije muy rápido. Cuando, antes de comentar lo que está en la pantalla, cuando uno tiene una relación de equivalencia en un conjunto, ¿se acuerdan que yo les hablé de clase de equivalencia de un elemento? Cuando uno tiene un elemento en un conjunto, puede armar la clase de equivalencia de ese elemento, que es el conjunto de todos los elementos del conjunto que están relacionados con él. De esto hablamos el lunes pasado. Permítanme volver para atrás. Yo acá había definido, dada una equivalencia en un conjunto, había usado otras letras, pero es lo mismo, ¿no? Un elemento A de un conjunto en donde hay una relación de equivalencia, se define el conjunto cociente como el conjunto de las clases de equivalencia. ¿Pero qué es la clase de equivalencia de un elemento? Que suele denotarse con una barra arriba, como están en las notas y como estoy escribiendo acá. También así, clase. En algunos libros puede ser que aparezca así. Son todas notaciones para lo mismo. ¿Quién es la clase de un elemento? El conjunto formado por todos los elementos que están relacionados con él. Cuando a esos conjuntos uno los considera como elementos de un conjunto, se forma lo que se llama el conjunto cociente. Ustedes tienen en la práctica para trabajar. Y lo que yo había comentado muy rápidamente el lunes pasado es que cuando uno tiene una relación de equivalencia, el conjunto cociente da lo que se llama una partición del conjunto. Y ahora vamos a definir con cuidado qué significa partición. Entonces, salteo lo de la congruencia módulo P, que vimos la clase pasada, y voy a esto que dice particiones de un conjunto. Una partición de un conjunto X es una familia de subconjuntos no vacíos de X, que se describe como A, una familia de conjuntos. Están indexados por la letra I, perteneciente a algún conjunto de índices, de manera tal que esos conjuntos cubren a todo el conjunto, son no vacíos y disjuntos 2 a 2. X, un conjunto. ¿Qué significa una partición? Significa una familia de conjuntos que sean subconjuntos de X y que cumplan estas tres propiedades. Todos son distintos del vacío. La unión de todos da el conjunto. Y si son conjuntos distintos,
tienen intersección vacía. Hay una proposición importante que no damos la demostración, que dice que toda relación de orden toda relación de equivalencia define una partición y que a su vez toda partición define una equivalencia. Eso es lo que está diciendo acá en la proposición recíprocamente. ¿Por qué una relación da una partición? ¿Y cuál es la partición? De eso algo habíamos dicho la clase pasada. Cuando uno tiene un conjunto y arma las clases de equivalencia de los elementos, si arma el conjunto con las clases de equivalencia que no están repetidas, las clases de equivalencia siempre son conjuntos no vacíos, porque si en la clase de equivalencia de un elemento X están los elementos que están relacionados con X, por ser una relación reflexiva, en cada clase de equivalencia, por lo menos está el mismo elemento. Por eso es no vacío. Cuando uno une las clases de equivalencia, da todo el conjunto, y si yo tengo elementos que no están relacionados, sus clases de equivalencia son disjuntas. Por eso es que el conjunto cociente es una partición del conjunto. De eso tienen algunos ejemplos, los van a trabajar en la práctica y si no me vuelven a preguntar. Algo que no había dicho yo el lunes pasado era esta definición de partición, por eso quería que la leyéramos juntos, y esto de unión generalizada que está antes, que yo había salteado para ir a partición. Fíjense, unión e intersección generalizada. Nosotros definimos, dados dos conjuntos A y B, quién es la unión y quién es la intersección de ellos. Con eso no hay ninguna duda. En la unión de dos conjuntos están todos los elementos que están en A o están en B. En la intersección están todos los elementos que están en A y B al mismo tiempo. Y como la unión es asociativa, y lo mismo con la intersección, cuando uno sabe hacer una operación entre dos elementos, pero sabe que la puede hacer de manera asociativa, la puede hacer de A3, de A4, porque cuando uno se plantea hacer, por ejemplo, la unión entre cuatro conjuntos, primero hace la que sabe, con ese resultado hace la otra, y con ese resultado hace la otra. Y como eso es lo mismo hacerlo de cualquier forma, porque se puede asociar y se puede conmutar, porque la unión, repito, no solo es asociativa, además es conmutativa. Cuando uno sabe hacer una operación entre dos, sabe hacer una operación entre una cantidad finita de esos objetos. Si ustedes saben sumar dos números, saben sumar n números, porque como para sumar n números pueden ir sumando de a dos, saben sumar n. Lo mismo con la unión y con la intersección de conjuntos. Pero hay algo que uno no sabe hacer, por más que sepa hacerlo de a dos, que es hacer una unión generalizada. Con una unión generalizada se refiere a tener una familia cualquiera de conjuntos, no necesariamente A1, A2, A3, sino capaz infinitos, y plantearse esa unión generalizada. Entonces, se define esa unión generalizada como los elementos
del conjunto universal en donde uno esté trabajando, para los cuales existe algún índice tal que X esté en el conjunto correspondiente. Es una generalización de lo que ya sabemos para dos conjuntos. En una unión generalizada de una familia arbitraria de conjuntos están los elementos que forman parte de alguno de esos conjuntos. ¿Cómo se dice de alguno de esos conjuntos? Se dice si existe un índice para que el elemento pertenezca al conjunto. Y con la intersección, en lugar de un existe un índice tal que pasa, va a haber un para todos, porque para que esté en la intersección generalizada, lo que tiene que pasar es que esté en todos. ¿Ven que es realmente una generalización de lo que se sabía para dos conjuntos? El símbolo que acabo de borrar exactamente es el de existe. De eso ya hablamos en la parte de lógica. Son los cuantificadores. Existe y este es el para todo. Si no lo habían mirado, porque esto ya estaba en las notas que ustedes tenían, si no lo habían mirado, lo revisan y si hay alguna duda, me consultan algunas que vienen. Las leyes de De Morgan, que nosotros vimos para dos conjuntos, se generalizan para las uniones e intersecciones generalizadas. Por ejemplo, el complemento de una intersección de conjuntos arbitrarios es la unión de todos los complementos. Y el complemento de una unión generalizada es la intersección de todos estos complementos. A ver, dos observaciones. La letra I es un índice, como los índices que ustedes usan en las sumatorias. Es un índice que indica cómo se mueve. Entonces voy a hacer un ejemplo. Supónganse que A sub I es el intervalo que va desde 0 hasta I. O sea, y que I es un índice natural. Esto es un ejemplo. El A sub 1 es el intervalo 0, 1. El A sub 2 es el intervalo 0, 2. El A sub n es el intervalo 0n. ¿Se entiende lo que digo? ¿Quién es la unión generalizada de los A sub I? ¿Ven la pantalla? Díganme, por favor, si ven la pantalla. Sí, profe. Bien. ¿Quién es la unión de todos estos intervalos? Imagínenselos. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Si yo hago la unión de todos los infinitos, ¿están de acuerdo que da el intervalo 0 más infinito? Estoy haciendo una unión de infinitos. Si yo hiciera una unión hasta uno determinado, la unión sería hasta ese valor. Alguien pidió un ejemplo. Esto es un ejemplo de una unión generalizada, donde se hace la unión entre infinitos conjuntos. Infinitos, esto sigue. Si hubiesen sido finitos, si el conjunto de índices hubiera ido desde 1 hasta 30, yo hubiera hecho A1, unión A2, unión A30. A1, ¿quién es? 0, 1. A2 es 0, 2. A30 es 0, 30. La unión hubiese sido 0, 30. Pero si yo hago una unión infinita, porque el índice I no pertenece a un conjunto finito, sino que es cualquier número natural,
es una unión generalizada. ¿Está más claro? ¿Quién es I? ¿Sirvió el ejemplo? Las leyes de De Morgan, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de mirarlo en las notas. Las leyes de De Morgan tratan sobre la generalización de lo que nosotros vimos la clase pasada. Nosotros en la clase pasada dijimos que el complemento de una intersección es la unión de los complementos. Y lo que está planteado ahora es, ¿qué pasa si en lugar de tener una intersección de dos, tenemos una intersección de infinitos? Si le tomamos el complemento, ¿será la unión infinita de los complementos? Las uniones e intersecciones generalizadas ¿heredarán esta ley de De Morgan? Y la respuesta es que sí. En las notas está planteada las dos demostraciones. La de que el complemento de la intersección es la unión de los complementos y la otra que dice que el complemento de la unión es la intersección de los complementos. Vamos a revisar juntos la primera. Yo los invito a que ustedes lean, si no lo hicieron todavía, la demostración de la segunda igualdad, y si hay dudas lo volvemos a revisar. Pero ahora juntos vamos a hacer la 1. Cuando hay una igualdad entre dos conjuntos que demostrar, lo que hay que demostrar es la doble inclusión. ¿Cómo se demuestra la doble inclusión? Se toma un elemento de un conjunto, se trata de ver que está en el otro, y al revés, se toma un elemento en el otro y se trata de ver que también es un elemento de este conjunto. Si en la demostración de que un elemento de este conjunto también es un elemento de este conjunto, uno trabaja con cosas que son equivalencias lógicas, las dos inclusiones pueden probarse haciendo una sola demostración, que es una ida y vuelta entre sí y solo sí. Y este es el caso porque todo lo que se va a usar son equivalencias lógicas. Yo tomo un elemento en el complemento de la intersección. Por definición de complemento, ese elemento no está en la intersección. Hasta ahí lo único que usé es la definición de complemento. Pero ahora, ¿qué significa que no esté en la intersección? Bueno, tengo que pensar qué significa que esté en la intersección para negar eso. ¿Qué significa estar en la intersección? Significa que para todos los índices está en el conjunto correspondiente. No estar en la intersección significa que hay que negar esto. Y para eso recordamos en la primera clase cómo se niega una proposición que tiene un para todo. Cuando uno dice que para todo i, x está en A sub i y lo quiere negar, la forma de negarlo es decir que existe un i tal que x no está en A sub i. Volviendo entonces, ¿a qué significa que no esté en la intersección? Es equivalente con que exista un i tal que x no está en A sub i. Pero esto es lógicamente equivalente con que exista un i, eso es igual, y que no esté en A sub i significa que esté en el complemento. Pero basta con que haya un índice, de manera tal que el elemento esté en un conjunto, para que ese elemento, el x, esté en la unión generalizada de esos conjuntos. Si existe un valor del índice para el cual x está en el conjunto, está en la unión generalizada. Esa es la definición, volvamos a mirarla, de la unión generalizada de conjuntos. Que exista un índice para el cual el elemento esté en ese conjunto. Los invito a que ustedes miren la demostración de la otra ley de De Morgan, y si hay alguna duda, me preguntan. ¿Quedó claro? ¿Más o menos se entiende la idea? Sí, sí.
Hay una observación que está sin demostración, y es que cuando uno a un conjunto le resta, hace la diferencia con una unión generalizada, eso es el complemento de las diferencias. Esto está sin demostración porque nosotros ya vimos que I menos un conjunto es I cortado con el complemento. Eso ya lo vimos. Entonces, cuando a I uno le resta una unión generalizada, lo que está haciendo es I con la intersección del complemento. Pero como ya probamos que el complemento de la unión es la intersección de los complementos, y la intersección es asociativa, lo que finalmente queda es la intersección generalizada de I cortado con el complemento de A sub I, lo que da la intersección generalizada de estos conjuntos. Perdón, profe, no se ve lo último que escribió. ¿Cómo? No se ve lo último que escribió en la pizarra. ¿Abajo o arriba? Abajo. Abajo de I, ahí. Ahora sí, perfecto. La intersección sobre I de I cortado con el complemento de A sub I. ¿Ahí se ve? Sí, sí, ahí se ve, gracias. Y ahora, lo último que escribí arriba, la intersección sobre los I, y ese I cortado con el complemento de A sub I lo escribí así. Todo basado en esta propiedad. No están demostradas ninguna de las dos porque son las que se obtienen a partir de las leyes de De Morgan usando esta relación. Si alguno intenta hacer este ejercicio y tiene dificultades, me pregunta. Si no, yo no lo voy a explicar. Esto es una consecuencia de las leyes de De Morgan y esta condición. Bueno, y ahora sí, dejamos las relaciones para empezar a hablar de funciones. Cosa que habíamos hecho muy rápidamente al final de la última clase. El concepto de función es un concepto que uno va a usar a lo largo de todo el curso, que ustedes ya usaron y que van a seguir usando. Es fundamental en la formulación de todo tipo de problemas de la economía y de todas las ciencias. Cuando uno tiene dos conjuntos A y B y habla de una función de A en B, en particular una función es una relación, pero que cumple con la condición de que todo elemento de A tiene que tener un único, esta es la forma en que a veces se nota, existe y es único, el signo de admiración. B en B, tal que A esté relacionado con B. Pero entonces, como el B es único, se lo llama F de A. Todos los elementos de A tienen que tener un único elemento de B que les corresponda. Ese B se llama imagen de A por F. Es F de A. Eso es lo que está aclarado. Profe, perdón, no se ve bien lo último que puso. Ahí. Ahí se ve mejor. Lo que escribí es B igual F de A, solamente. Lo que tienen escrito en las notas que estoy mostrando, donde acá ponemos notación, en este caso se denota B igual a F de A, ¿de acuerdo? El signo de exclamación, dije recién, habla de la unicidad. El
el cuantificador existe, solamente dice eso, existe, pero no dice que sea uno solo. Este existe, el cuantificador del que trabajamos cuando repasamos lógica proposicional. Esto significa existe y es único. Gráficamente es sencillo que uno sepa cuáles de estos gráficos son funciones y cuáles no. El primero no es una función porque este elemento de A tiene dos correspondientes en B. Este no es función porque este elemento de A no tiene ningún correspondiente. Y este sí es función porque cada elemento de A tiene un único correspondiente en B. No importa que este elemento de B sea el correspondiente de 2, ni tampoco importa que este elemento de B no sea el correspondiente de nadie. Esto igual es una función. ¿Eso queda claro para todos? Sí. Por supuesto que las funciones que nosotros vamos a trabajar son funciones numéricas, pero uno podría tener funciones que a cada habitante de la ciudad de La Plata le asigne el año de su nacimiento. También podríamos tener una función que a cada uno de ustedes le asigne la cantidad de hermanos que tiene, asignándole un 0 si alguien no lo tiene. Pero las funciones con las que nosotros vamos a trabajar son funciones numéricas, funciones cuyo conjunto de partida o dominio, que para las funciones va a ser lo mismo, no como para las relaciones. ¿Se acuerdan que las relaciones podían tener un conjunto de partida distinto de un dominio? Acá todos los elementos de A, en este caso R, porque vamos a trabajar con este tipo de funciones, todas tienen un único elemento acá. Las funciones entonces con las que nosotros vamos a trabajar son, en realidad, no van a salir necesariamente de todo R, quizás salgan de un lugar más chico. El dominio de una función va a ser el conjunto de valores en los cuales la función se pueda calcular. Por ejemplo, vamos a ir viendo distintas funciones, pero si tuviéramos la función que a cada número x real le asigna su cuadrado, esa función es una función que tiene como dominio todo el conjunto de números reales, porque no hace falta que x tome algún valor particular para que yo le pueda calcular su cuadrado. Si uno tiene una función que es la raíz cuadrada de x menos 1, el dominio de esa función no son todos los números, porque x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0, para que yo le pueda calcular la raíz cuadrada, con lo cual el dominio de esta función son los reales mayores o iguales que 1. Si uno tiene una función racional, una fracción, por supuesto que hay que tener cuidado con que el denominador no se anule. Entonces, si uno tiene una fracción así, el dominio van a ser todos los reales, salvo el 1 y el menos 1, porque se anula el denominador en esos puntos. Ustedes ya están acostumbrados a trabajar con este tipo de funciones. Pero vamos a recordar, antes de avanzar, ¿cuáles son las funciones biyectivas? ¿Cuáles son las funciones biyectivas? Hay cierto tipo de funciones que resultan particularmente interesantes, que son las que se llaman biyectivas, y son las que son funciones inyectivas y suryectivas a la vez. ¿Qué quiere decir que una función sea inyectiva? Que no pueda pasar esto que está acá abajo. Para que una función, primero, este gráfico es una función, porque todos los elementos de A
tienen un único correspondiente en B. Pero por más que es una función, no es inyectiva, porque hay dos elementos distintos en A, para los cuales el único elemento de B que se corresponde a cada uno resulta que es el mismo. Cuando flechas que salen de lugares distintos van a parar al mismo lugar, la función no es inyectiva. ¿Cuál es la definición de que sea inyectiva? Lo que tenemos escrito acá arriba. De que si A es distinto de B, entonces necesariamente la imagen de A es distinta de la imagen de B. Fíjense que la definición de inyectividad es una implicación. El antecedente de puntos distintos tiene que dar lugar al consecuente que tenga imágenes distintas. La contrarrecíproca es otra forma distinta de decir que una función es inyectiva. Si la imagen de A es igual a la imagen de B, entonces necesariamente es porque A es igual a B. Los únicos puntos que van a parar al mismo lugar son los que son iguales. ¿Se entiende la idea? Sí, Sí, se entiende. Ven que cuando uno es una implicación, la definición se puede formular como está hecho acá o con su contrarrecíproca. El gráfico de la derecha sí es una función inyectiva porque las flechas que salen no van a parar al mismo lugar. Si A y B son dos conjuntos con finitos elementos y uno tiene un conjunto que va de A, perdón, una función de A en B, para que sea inyectiva, en el conjunto B no puede haber menos elementos que en el conjunto A. Porque si en el conjunto B hay menos elementos, cada flecha de A no tiene un lugar distinto a donde ir. Supongo que esa idea se entiende. Si una función es inyectiva y va de un conjunto de finitos elementos a otro de finitos elementos, el conjunto de llegada tiene que tener igual o más cantidad de elementos. ¿Cuándo una función es suryectiva o sobreyectiva? Cuando todos los elementos del codominio coinciden con la imagen. ¿De qué otra manera se podría escribir eso que no está escrito en las notas? Cuando uno tiene una función de A en B, uno dice, es suryectiva si para cada elemento del conjunto de llegada existe un elemento del conjunto de partida tal que la función lo manda a ese elemento. Por ejemplo, de los dos gráficos que tenemos acá abajo, el primero, el de la izquierda, es una función suryectiva porque todos los elementos de B, acá hay uno solo, son el correspondiente de alguien. No importa si son el correspondiente de dos o de uno solo, o de tres. Lo importante es que sea de alguien. Ven que hay un existe y no un existe con un signo de admiración. Esta función que está acá, suryectiva es porque todos los elementos de B son el correspondiente de alguien, pero no es inyectiva, porque este elemento es el correspondiente de 2. Esta función que está acá no es una función suryectiva porque este elemento no es el correspondiente de nadie. Es una función que es inyectiva, pero que no es suryectiva. Gonzalo está preguntando en el chat qué cambia entre B minúscula y B mayúscula.
¿Esa es la pregunta? La idea es que con letra mayúscula se representan los conjuntos y con letra minúscula los elementos que pertenecen al conjunto. Ahí están contestando Juan Cruz, Agustín, ¿están de acuerdo? En lo que estoy aclarando, ¿verdad? Para que una función sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y subyectiva a la vez. Esta es la definición importante de biyectividad. Esta función que estamos mirando acá no es biyectiva. ¿Por qué? Porque no es inyectiva. Porque a ver, esperen un segundo que acá me parece que hay un error, ¿eh? Esto, así como está graficado, a ver si están de acuerdo que no es una función, porque este elemento tiene dos elementos que le corresponden. Esta flecha no debería ir. A ver si logro corregirlo. Esta flecha no va. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy tachando? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Bien. Esta función que está acá, sí es una función, pero no es subyectiva porque este elemento no es el correspondiente de nadie, y tampoco es inyectiva porque dos elementos distintos fueron a parar al mismo lugar. Para que una función sea biyectiva, como estábamos diciendo, tiene que ser inyectiva y subyectiva a la vez. ¿Por qué son tan importantes las funciones biyectivas? Imagínense, voy a ir a la pizarra. Imagínense que cuando uno tiene una función, como es una relación, como relación está la relación inversa. La que si acá el X fue a parar al Y, la relación inversa hace que el Y vaya a parar al X. Bueno, imagínense esto. Eso es una función. Es una función. Pero, permítanme agregar así. Esa función, cuando yo intento mirar su relación inversa, o sea, las flechas que vienen, no es una función el camino inverso. ¿Por qué no es una función el camino inverso? Porque el elemento A tendría dos lugares a donde ir. ¿Y por qué en el camino inverso el elemento A tiene dos lugares a donde ir? Porque en el camino de la función, dos elementos distintos fueron a parar al mismo lugar. El hecho de que la función no sea inyectiva hace que cuando uno quiere volver, no pueda tener una función porque habría dos elementos que van a parar habría un elemento, perdón, que va a parar a dos lugares distintos. ¿Se entendió esa idea? Sí, sí. Sí. Profe, se entendió. La falta de inyectividad es un problema para cuando uno quiere volver con una función, porque con una relación sí puede volver. Y uno dice, bueno, supongamos que tenemos esta función. No tenemos el problema de que cosas distintas vayan a parar al mismo lugar. Cuando uno quiere recorrer el camino inverso, el A no tiene problemas porque va al X. El B no tiene problemas porque va al Y. Pero el C tiene problemas no porque tiene dos lugares a donde ir, sino porque no tiene a dónde ir. Y ese problema de que el C no tiene a dónde ir es porque al C no le llegaba nadie. Y al C no le llegaba nadie porque la función que tenemos graficada acá no es subyectiva. Para que una función
admita función inversa, tiene que ser biyectiva. Y ese es el teorema importante que está acá en esta nota. La función f de a en b admite función inversa, que se denota como f a la menos 1, que saldrá de b e irá a, si y solo si f es biyectiva. No estamos haciendo esta demostración, estamos tratando de entender la idea de por qué la falla de la inyectividad por un lado y de la subyectividad por otro arruinan la existencia de la función inversa. ¿Cuál es la ventaja de que una función tenga inversa? Bueno, la ventaja es que estoy mirando que me parece que ahí está repetida una hoja, ¿no? O estoy mirando mal el PDF. Sí, está repetido. Están repetidas. Así que volví a tachar lo que estaba mal en la hoja. Ahora voy a la definición de función inversa. La definición de función inversa es esta. Si yo tengo una función que va de A en B, que I es el correspondiente de X, ¿quién es la función inversa? La que sale de B y va a A. ¿Y quién es la función inversa de un I? El único X, que cuando yo le calculo a X, F, me da el I. Esta es la definición estricta de función inversa, que se podría resumir de la siguiente manera que voy a escribir ahora acá arriba. I es f de x, si y solo si f a la menos 1 de i es x. Miren este sí, solo sí. Ustedes en Matemática 1 estudiaron composición de funciones. La función inversa de una función es aquella que si yo primero aplico f y después aplico f a la menos 1, es lo mismo que no haber hecho nada. Es la identidad. Porque si yo agarro un x, lo mando un y, ¿a dónde mando el i? Al x de donde vino. Entonces, si yo concateno los dos pasos de hacer primero la función y después la inversa, ¿están de acuerdo que no hice nada y me quedé en el mismo punto? Sí. Perdón, ¿Ustedes profe, vieron? ¿podrías repetirlo? Sí. Yo digo que ustedes vieron composición de funciones en Matemática 1. ¿Está Sí. bien? Bien. Y que ahora estoy diciendo esto. Si yo tengo una función que agarra un x y va a un y, la inversa, ¿qué es lo que hace? Agarra el y y lo manda al x de donde venía. Eso es lo que está escrito acá. Si y es f de x, cuando agarro y le calculo la inversa, me da el x que era el que iba a parar al y. Díganme si hasta ahí se entendió. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Entonces, cuando yo agarro un x, le calculo f, no importa que se llame y o no, déjenlo así, y a ese número le calculo la inversa, me da lo mismo que x, me da lo mismo que no haber hecho nada. Es ir y venir al mismo lugar. Perfecto. Y esto es la composición de f compuesto con la inversa. Y por supuesto que hubiera pasado lo mismo si yo agarro primero y, le calculo la inversa y después le calculo la función, es lo mismo que no haber hecho nada y quedarme con i. Lo voy a escribir acá arriba. Si yo agarro i
le calculo la función inversa, vengo a x. Y si a x le calculo f, voy ahí. Una función y su inversa, en un sentido o en otro, es como que se cancelan y obtienen el mismo resultado de la variable independiente que estuvieran considerando. Una función y su inversa, cuando se componen, dan la identidad. La identidad en el conjunto que corresponda. Esta composición, acuérdense que siempre se leía al revés de lo que se escribía, f compuesto con f a la menos 1 es la identidad en este conjunto. F a la menos 1 compuesto con f es la identidad en este conjunto. Ustedes esto de componer funciones ya lo manejan de matemática 1. ¿Y cuando una función tiene inversa? Solamente cuando es biyectiva. Solamente cuando es biyectiva. Existe f a la menos 1 si y solo si f es biyectiva. Ahora, para ser biyectiva hay que ser inyectiva y subyectiva a la vez. Inyectiva, recordemos la definición, es que puntos distintos dan imágenes distintas, o la contrarrecíproca de que si las imágenes son iguales, los puntos son iguales. Hasta ahora hablamos de esto en términos de flechas. Flechas que salen de lugares distintos no pueden ir a parar al mismo lugar, pero si uno piensa en la representación gráfica de funciones a la que ustedes están acostumbrados, esa función seguro es inyectiva, porque si yo trazo rectas horizontales, se cortan en un único punto con la función. Este valor de la imagen solamente proviene de este punto del dominio. Este valor de la imagen solamente proviene de este punto del dominio. Una parábola no es inyectiva, porque puntos distintos van a parar al mismo lugar. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Esta función que acabo de graficar acá es una función estrictamente creciente. Una función estrictamente creciente, o bien una función estrictamente decreciente, como una función lineal con pendiente negativa, no pasa dos veces por el mismo punto. Las rectas horizontales cortan en un único punto, porque si no pasa por dos veces por el mismo punto, no puede ser inyectiva. Es inyectiva. Porque ser inyectiva es tomar en valores distintos de la variable independiente el mismo valor. Si una función crece, no pasa dos veces por el mismo punto. Lo mismo si decrece. ¿Cuál es el problema de las funciones cuadráticas? Que decrecen y crecen, o al revés, depende si son abiertas hacia abajo o hacia arriba. La función exponencial es una función estrictamente creciente, e a la x. Y si es estrictamente creciente, tiene inversa. ¿Y quién es la inversa de la exponencial? La logarítmica. El logaritmo. Y entre el gráfico de la exponencial y el logaritmo, ¿ven que son simétricos respecto de la diagonal principal? De la recta y igual a x. Eso pasa siempre. Cada vez que uno tenga una función que tiene inversa, si en un mismo sistema de ejes grafica a la función y a su inversa, los gráficos van a ser simétricos respecto de la diagonal principal. No es una propiedad particular de la exponencial y el logaritmo. Cuando una función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, a lo mejor ustedes la llamaban monótonas, que tienen siempre el mismo comportamiento.
Bueno, Sí, cuando sí, una también le función es decíamos así. monótona, sí, ¿no es cierto? Sí. Cuando una función es monótona, admite inversa. ¿Y cuál es la ventaja de que una función tenga inversa? Cuando una función tiene inversa, se puede pensar a y como dependiendo de x o a x como dependiendo de y. Cuando uno realiza un modelo entre dos variables, si el modelo lo realiza con una función que tiene inversa o invertible, se dice de las dos formas, ese modelo es reversible. O y depende de x o x depende de y. Por supuesto a través de otra función, que será la inversa de la dada. ¿Se entiende la idea esta de funciones que estamos repasando? Sí, por mi Sí, parte. profe. Sí, sí. ¿Algún comentario? Bueno, vamos a hacer un descanso de unos 10 minutos, si les parece, 10-15 minutos. Damos cerrado el tema de funciones. Por supuesto, el lunes que viene me consultarán lo que hoy no quedó claro. Y vamos a empezar con el tema de cálculo combinatorio. Es un tema muy importante para los cursos de estadística que ustedes tienen. Las notas, el PDF con las notas lo voy a subir cuando termine la clase, como hice el lunes pasado con estas notas. Nos vemos en 15 minutos entonces, ¿les parece bien? Buenísimo, profe. Bien.